Perfecto. Entonces, el Doppler es una herramienta que se usa junto con el ultrasonido. Ecografía o ultrasonido son sinónimos. Y la utilidad que tiene es básicamente para estudiar los flujos sanguíneos, arteriales y venosos en distintas estructuras del cuerpo. En la obstetricia está aplicado al estudio de la circulación uterina, de la circulación placentaria y de la circulación fetal, ¿sí? O fetoplacentaria porque es un conjunto. ¿De dónde sale esto? Ustedes saben que dijimos que el ultrasonido tiene una frecuencia que se mide en ciclos por segundo o hertz, que son variaciones de presión que se transmiten por el medio, ya sea acuático o medio aéreo. En nuestro caso es acuático porque es en los tejidos que tienen agua. Y yo voy a evaluar un órgano o un tejido que está en la profundidad del cuerpo, ¿sí? Vamos a suponer la calota fetal, que está en el mismo lugar. Entonces yo emito el sonido y regresa el sonido. En la ecuación interviene el tiempo, interviene la frecuencia, y en base a eso yo sé la distancia que está y se puede graficar en una pantalla la imagen de la calota fetal. Cuando evaluamos el flujo, es decir, lo que estamos midiendo es la ecogenicidad de las partículas de la sangre, en este caso los glóbulos rojos. Por consiguiente, el glóbulo rojo, cuando incide la onda de ultrasonido y regresa, cuando vuelve a incidir, ese glóbulo rojo ya no está, ya viajó, hay otro. Eso hace de que haya una variación en la frecuencia, porque el objeto que estoy midiendo está en movimiento. Es el mismo efecto, como figura en este gráfico, de la ambulancia. En este caso es un auto que viene una persona tocando la trompeta, pero es el mismo caso de la sirena de la ambulancia. A medida que se acerca la ambulancia, emite el sonido, y el que recibe, que es esta persona que está quieta en un solo lugar, va cambiando la frecuencia a medida que se acerca. O sea que a medida que se acerca, va aumentando la frecuencia, ¿sí? Y a medida que se aleja, va disminuyendo la frecuencia, ¿sí? Las ondas se hacen más espaciadas una al lado de la otra. Eso se puede medir, y esa diferencia se llama cambio de frecuencia Doppler, ¿sí? O diferencia de frecuencia. Eso se puede registrar en el sonido, se siente, digamos, en el Doppler, se escucha un sonido particular según la frecuencia y según la velocidad del flujo. Si no es lo mismo un flujo arterial que un flujo venoso, y se puede graficar con ondas de velocidad como está en esta foto. Es decir, esto corresponde a un ciclo cardíaco. Esta es la sístole, donde la sangre adquiere mayor velocidad y luego va disminuyendo en la diástole, hasta que nuevamente en fin de diástole aparece una nueva sístole, y así sucesivamente. Esto se llama gráfico espectral. A través de la computación se puede agregar un color al flujo según se acerque o se aleje del transductor. Entonces yo puedo decir que en este caso es una calota craneal y que esta es una arteria cerebral media, esto es el cerebro fetal. La sangre que se acerca hacia el transductor, que está acá, imprime una velocidad positiva, una onda positiva, y un mapa de color rojo, ¿sí? Y la onda que se aleja, que es la arteria contralateral en este caso, imprime una señal negativa en el espectro y un color azul.
Esto es totalmente arbitrario, pero es una, podríamos decir que es un elemento que se utiliza así en el Doppler. Yo puedo cambiar artificialmente el rojo por el azul y viceversa. ¿De qué depende la diferencia de frecuencia, que sería el delta F, este que está acá? Depende de la velocidad del flujo. Cuanto más rápido viaje ese glóbulo rojo, mayor va a ser la diferencia de frecuencia. Depende de, esto es constante porque es la velocidad de transmisión del sonido en el agua, ¿sí? En los tejidos, que es esta velocidad, y depende del ángulo de insonación. ¿Qué significa esto? Que yo cuando hago la incidencia de la estructura vascular que voy a medir, la veo, si este es el vaso, que tiene las flechas rojas, el ultrasonido incide con un determinado ángulo que se llama ángulo alfa. Y entonces, esta velocidad va a ser inversamente proporcional al coseno de alfa. ¿Sí? El coseno de alfa, cuando el ángulo es de 0 grados, es 1. ¿Sí? Y si el ángulo es de 90 grados, es 0. Quiere decir que para poder medir una velocidad de un flujo, el ángulo tiene que ser menor a 90 grados. Y todas las correcciones de velocidad las hace una tabla, la hace la computadora. O sea que siempre el ángulo de insonación tiene que ser menor a 90 grados. Bueno, las distintas modalidades de Doppler, las que habitualmente se usan son el Doppler pulsado y el Doppler color. Hay una variedad de Doppler, que es el Doppler continuo, que solamente se usa, la usan los flebólogos y la usan para hacer el monitoreo fetal. Cuando escuchan los latidos del corazón, es un Doppler que se emite continuamente, ¿sí? Entonces, se escucha permanentemente el sonido cardíaco fetal y se puede medir la frecuencia, etc. En cambio, el Doppler pulsado se emite por pulsos, ¿sí? Se emite un pulso y se recibe la frecuencia. Se emite otro pulso y se recibe. Y así se va logrando o se va haciendo el mapa espectral. El Doppler color es el que les mencioné. Si el ángulo de incidencia del espectro es positivo, tiene el color rojo, y si es negativo, es decir, que se aleja del transductor, tiene el color azul. El concepto de hemodinamia es, en definitiva, cómo se comporta el líquido en la sangre dentro de las arterias y venas, ¿no? Es lo mismo que si tenemos agua en una manguera, es decir, va a depender de la presión que tenga la canilla. La diferencia de presión entre donde está la canilla y el final de la manguera va a hacer que la sangre, o que el líquido, el agua en este caso, fluya más o menos rápido. Si yo tengo un regador en la punta de la manguera, va a haber más resistencia, va a haber que poner una presión mayor para que la sangre, el líquido, el agua fluya, y por lo tanto va a haber mayor resistencia. Entonces la resistencia depende, por un lado, de la viscosidad del líquido que transita por el caño o la cañería que estamos estudiando, y esto es muy importante, es inversamente proporcional al radio, ¿sí? Cuando yo tenga la manguera pinzada o el regador puesto en un diámetro muy finito, la resistencia va a ser mayor, ¿sí? Y por lo tanto también va a aumentar la velocidad. En resumen, la velocidad depende de las presiones iniciales y finales. En el caso nuestro, de la parte del feto o de la madre, la presión depende de la presión del bombeo del corazón en todos los ciclos cardíacos.
Y la velocidad depende de la resistencia distal al lugar donde se va a realizar la medición. Es decir, si yo voy a medir la resistencia en la arteria umbilical, lo que me va a determinar cómo está esa resistencia va a ser el estado de la placenta. Si la placenta es normal, la resistencia va a ser baja. Si la placenta está esclerosada, con una inmadurez placentaria, con una atrofia, una hipoplasia o una enfermedad placentaria, en vez de ser la resistencia baja, la resistencia va a aumentar. Y por lo tanto yo voy a medir una resistencia mayor en esa arteria umbilical. Lo mismo pasa con el radio del vaso, es decir, si yo por un motivo X se contraen todos los vasos pequeños de la periferia, la resistencia va a aumentar. La viscosidad de la sangre depende. Si el paciente está anémico, la velocidad va a ser mayor, y si la cantidad de glóbulos rojos es normal, la velocidad va a ser menor. Otra vez lo mismo, la onda espectral, tenemos una línea de base y el gráfico o la curva está dada por las velocidades. Cada pico es la sístole y esta es la diástole. Sístole, diástole. Bueno, ¿cuál es la utilidad en obstetricia? La utilidad es múltiple y muy importante, pero básicamente yo puedo identificar con el Doppler color zonas donde hay cordón y donde no hay cordón. Porque cuando hay poco líquido, vamos a ver que a veces el cordón, si no lo identificamos bien, puede simular ser líquido y en realidad se ve oscuro en la ecografía y no significa que sea líquido amniótico. Puedo ver si hay circulares de cordón, puedo determinar bien el recorrido de las arterias umbilicales antes de la salida de la pared abdominal fetal. Puedo estudiar el sitio de implantación del cordón umbilical en la placenta. Puedo identificar si hay alguna anomalía de inserción placentaria como la basa previa, ¿sí? Y bueno, obviamente en muchas enfermedades, tanto fetales como placentarias, el Doppler puede ser una herramienta muy útil. Por último, hay 3 índices de resistencia que son los que medimos en el Doppler, y son los siguientes: el índice AB o sistodiastólico, el índice de resistencia propiamente dicho, que surge de esta ecuación, que sería sistólica menos diastólica sobre sistólica, y el índice de pulsatilidad, que es velocidad sistólica menos velocidad diastólica sobre la velocidad media. Esto se grafica, se halla muy bien el resultado, se calcula, la computadora del ecógrafo los calcula en forma automática. Y esto se contrasta con tablas de normalidad, con lo cual yo puedo decir si el índice está por encima o por debajo de lo esperado, y me puede dar una ayuda muy importante para determinar si es patológico o no lo que estoy midiendo. Bueno, vamos a volver sobre este tema. A ver, un segundito, Muy bien. Como sabemos, la gestación, en rigor de verdad, empieza cuando se fertiliza el óvulo, ¿no? Con el espermatozoide. Obviamente nosotros no tenemos idea exacta de cuándo se produce este fenómeno. Lo que sí sabemos es que en algún momento, entre que se produce la ovulación y va viajando por la trompa, en algún momento se fertiliza, generalmente en este sector externo, y una vez que se fertiliza el óvulo, que se forma el huevo, se empieza a reproducir las células del nuevo organismo, ¿sí? Hasta que finalmente se produce el blastocisto, que es la forma en que se implanta a nivel del útero. Entonces, la fecha cierta que tenemos es el primer día de la última menstruación. Por supuesto que esta fecha tiene
variabilidad de acuerdo a si la persona tiene o no trastornos del ciclo, no siempre es una fecha cierta, pero en los casos de las personas que son con ciclos menstruales regulares, el primer día de la última menstruación es para nosotros el inicio de la gestación. Bueno, el ultrasonido se puede hacer por dos vías, por vía transabdominal o por vía transvaginal o endovaginal. Nosotros tratamos de, en la medida de lo posible, hacer siempre ecografía endovaginal, siempre que se pueda, porque si bien tiene un campo más pequeño, no tiene tanta penetración porque es una onda de 5, una sonda, un transductor de 5 MHz, tiene menos penetración que el transductor de 3,5 MHz, que es el que se usa por vía transabdominal. Pero como tiene más frecuencia, también tiene más resolución. Tiene menos penetración, pero más resolución. Lo cual nos permite ver las estructuras anatómicas con más detalle. ¿Y qué indicaciones tiene habitualmente la ecografía endovaginal? Bueno, nos permite calcular la edad gestacional, nos permite evaluar en casos de metrorragia qué está pasando, si hay un embarazo único o múltiple, si hay un embarazo, una sospecha de embarazo, pero no se logra identificar el sitio de implantación, si hay discordancia entre el tamaño uterino y la menorrea, lo cual, como dijimos recién, es bastante frecuente, y si hay sospecha de una masa anexial. También en algunos casos de test de embarazo positivo, si hay alteración trofoblástica, o sea, una enfermedad trofoblástica, la ecografía va a ser un excelente método de diagnóstico. ¿Cómo se ve el saco gestacional? El saco gestacional o huevo, ¿sí?, consiste ya, una vez que el huevo o el blastocisto se implantó en el endometrio, y vamos a ver por vía transvaginal, y vamos a empezar a describir las imágenes, y ustedes deberían tener más o menos el léxico que usamos en ecografía. Nosotros vemos estructuras hiperecogénicas, isoecogénicas o hipoecogénicas. Generalmente las hiperecogénicas son brillantes, como esto que se ve acá, ¿sí?, blanco. Las interfaces de los tejidos se suelen ver blancas. Y siempre es hiper o hipo con respecto a algo, o sea, son relativas las ecogenicidades respecto de un patrón, de algo. Por ejemplo, acá que se ve un pedacito de la vejiga de la paciente, no se ve ningún eco, igual que esto que se ve acá, que es el huevo. ¿Sí? Acá hay líquido y acá también. Entonces, como no hay eco, se dice anecoico o anecogénico. Y acá todo lo que se ve gris, con un límite bastante neto, un gris oscuro, es el miometrio, este es útero. Y lo que se ve más hiperecogénico con respecto al miometrio es parte del endometrio, todo esto que se ve acá, y dentro del endometrio se ve el saco gestacional, que tiene un halo ecogénico. Esa es la decidua. Entonces, yo puedo decir que en el interior del útero, en proyección o en la cavidad endometrial, veo una imagen anecogénica con un halo hiperecoico o hiperecogénico que podría corresponder a un saco gestacional. ¿Por qué digo que podría corresponder? Porque mientras yo no vea los latidos y no vea el embrión, yo no estoy seguro si eso es un saco, si eso es realmente un embarazo. Ahora, yo sé que la paciente tiene un test de embarazo positivo y veo esto, 2 más 2, diríamos que es 4, es decir que es muy probable que sea eso y no otra cosa. Salvo que el embarazo se detenga por algún motivo, con lo cual
no va a seguir creciendo o evolucionando. ¿Cuándo se ve el saco gestacional? El saco gestacional se ve aproximadamente a las 4 semanas y media. Si es por vía transvaginal, siempre se ve unos días antes que por vía transabdominal. Por vía transabdominal generalmente es una semana después. Fíjense que el límite prácticamente está en el límite de resolución del equipo. Dice, a partir de los 2-3 milímetros. Si ustedes ven acá, esta rayita de 3 al 4 es 1 centímetro. ¿No? O sea, acá estamos en un saco de 10 milímetros de diámetro máximo, acá debe estar probablemente en 7, 8. Generalmente se mide el saco gestacional en su diámetro mayor, o también se pueden medir los 3 diámetros y sacar un promedio. Acá se ve el saco y se ve la porción central anecogénica y la porción, el anillo que rodea, que es hiperecogénico. Y el útero otra vez con una ecogenicidad menor. Y acá esto que se ve bien blanco o hiperecogénico es la interfase seguramente con el intestino que está ahí cerquita. Acá se ve la medición, esto se llama caliper, ¿sí? Y acá se ve la medición. Este mide 19 milímetros. Todavía no estoy viendo acá el saco vitelino. El saco vitelino es la primera estructura que voy a ver dentro del saco gestacional. El saco gestacional entonces incluye el embrión, el saco vitelino, el corion y el amnios. Generalmente lo que vemos primero, una vez que aparece el saco, lo primero que vemos es el saco vitelino. Y unos días después aparece el embrión. El saco suele ser generalmente redondo u ovalado, el contorno es regular, la pared dijimos que es ecogénica, generalmente crece 1 milímetro por día. Hay niveles establecidos de beta-gonadotrofina, beta-GCH, o umbral para poder visualizar el saco gestacional. Esto en la práctica diaria no se usa, excepto que haya una sospecha de embarazo ectópico y yo tenga determinados los niveles de beta-gonadotrofina, me puede dar una pauta, ¿no? Pero no es lo habitual. De todas maneras, está bastante establecido que a partir de las 2000 unidades, yo ya tendría que ver el saco por vía transvaginal y a partir de las 2600 por vía transabdominal. Lo que pasa en la realidad es que si no veo el saco y yo tengo la sospecha de que la mujer está embarazada y no hay una urgencia clínica, no hay una metrorragia, ni hay ningún cuadro clínico en especial, se demora o se vuelve a repetir generalmente en 10 a 15 días. El saco vitelino es una estructura, un anexo embrionario, ¿sí?, que queda en forma separada del embrión y que se ve como un anillo bien redondito, hiperecogénico, que es muy fácil de ver en ecografía. Entonces dijimos que en general ya a partir de las 5 semanas aparece por vía transvaginal y que generalmente siempre demora unos días más, una semana y media más, por vía transabdominal. Hay una medida por vía transvaginal y también por vía transabdominal que se llama un tamaño discriminatorio del saco. Es decir, yo sé que a partir de los 10 o 12 milímetros tengo que ver sí o sí el saco vitelino. Si no lo veo es porque tengo que pensar de que hay algo que no está evolucionando bien. Vamos a volver sobre eso. Eso que está en rojo sería lo importante, es decir, que el saco gestacional,
el saco vitelino, se tiene que ver siempre que el saco gestacional tenga a partir de 18 milímetros de diámetro. Perdón, tiene que verse el embrión. El saco vitelino dijimos que se ve un poquito antes, a los 10 milímetros, pero a los 18 milímetros de saco ya tengo que ver embrión. Y fíjense que hay una diferencia de semanas mínima entre las 5 semanas y las 6 semanas y media, yo ya tengo que ver el embrión. Esto no es tan exacto porque siempre que hay dudas, vuelvo a repetir, lo que se dice es, mire, esto puede variar, hay un margen entre 7 y 10 días, con lo cual vamos a repetir la ecografía en 2 semanas. ¿Sí? Como crece, tanto el saco como el embrión crecen 1 milímetro por día, se supone que en una semana tiene que haber una diferencia significativa. Si yo veo todo igual, pasado una semana y media, tengo que pensar seriamente que el embarazo no está funcionando bien. Bueno, y acá pasamos a la medición del embrión. Vamos a volver sobre esto después en el capítulo de biometría, pero el embrión lo vamos a medir desde la cabeza hasta la cola. Y se llama esa medición longitud embrionaria máxima. También lo pueden ver como longitud cefalocaudal o como longitud cefalo-rabadilla o cefalonalga. Acá tenemos 2 embriones, uno más chiquito y uno más grande. Acá se ve el saco gestacional, se ve un área anecoica, que es el líquido que está dentro del saco, y se ve el embrión. Este embrión, esto es por vía transabdominal, por lo tanto tiene menor definición, no se ve tan bien el detalle, pero se puede ver que este es el extremo cefálico y este es el extremo caudal. Acá se implanta el cordón, ¿sí? Y yo lo mido entonces desde la cabeza hasta la cola. Este embrión es más grande, también estamos en el primer trimestre todavía, y se mide desde la cabeza hasta la cola. Acá sí dice 4,9 centímetros. Esa sería la medición embrionaria máxima. Bueno, acá tenemos un embrión mucho más pequeñito. Esto es el saco vitelino. Siempre al lado del saco vitelino se empieza a ver el embrión y ahí empezamos a ver la vesícula cardíaca muy temprano, generalmente entre las 5 y las 6 semanas, más cerca de las 6 semanas, cuando vemos el embrión tenemos que buscar los latidos. Entonces, generalmente los latidos, cuando recién empieza a latir, la frecuencia es baja, después a eso de las 9 semanas sube a una frecuencia aproximadamente de 172 latidos, 170 latidos por minuto, y luego de las 14 semanas se estabilizan aproximadamente 145, 148, 150 latidos por minuto. Decíamos que a partir de la 6ª semana, ya cuando empezamos a ver el embrión, prácticamente de inmediato tenemos que buscar los latidos en algún sector del embrión. ¿Sí? Acá está el saco vitelino, todo esto es el saco gestacional. Y todo lo que rodea, que es bien ecogénico, es parte del corion. Suele haber un corion más grueso y un corion más delgado. En el corion más grueso es donde seguramente se va a establecer la placenta. Bueno, desde hace unos años, esto tiene una historia, es decir, voy a poner ahí, así los puedo ver un ratito. Cuando arrancó la ecografía, la ecografía arrancó en los años 80, por lo menos en el país, en los años 80, fines de los 70. Más o menos en el mundo, desde los 70, existe la ecografía. La ecografía empezó como desarrollo yo
yo les decía en la clase pasada que muchas de las tecnologías médicas inicialmente fueron desarrolladas como tecnología militar. Y en épocas de paz, ese desarrollo tecnológico se traslada a fines más positivos, digamos, y se utilizan en los fines pacíficos, por ejemplo, para medicina. La tecnología del sonar de los barcos de guerra de la Segunda Guerra Mundial fue desarrollada para poder detectar los submarinos. ¿Ustedes se acuerdan que los barcos aliados llevaban la logística, los armamentos y alimentos desde América del Norte hasta Europa? Y los alemanes tenían una flota muy importante de submarinos, bueno, tecnológicamente muy avanzados. ¿Qué hacían? Para evitar que esos pertrechos lleguen a Europa, derribaban con los submarinos, se cansaron de hundir buques. Entonces los buques iban protegidos por buques de guerra, los buques mercantes, y desarrollaron el sonar. El sonar es un elemento que produce una onda de ultrasonido. Si vieron alguna película alguna vez, hace un sonido muy particular en el agua. Eso podía detectar los submarinos y atacarlos, tirarles bombas, las cargas de profundidad, etc. Ese fenómeno del uso del ultrasonido fue el que se aplicó en ecografía. Volviendo a lo que estábamos mencionando recién, las primeras equipos de ecografía no tenían buena resolución, no tenían buena definición. De hecho, al principio no había transvaginal. Eso apareció después. Eso apareció fines de los 80. Y a medida que pasaron las décadas, podríamos decir a partir de los años 2000, se empezaron a desarrollar tecnologías cada vez más avanzadas. Primero eran transductores mecánicos, después fueron, a medida que aumentó la digitalización, hoy en día los transductores son digitales. Entonces empezaron a ver que con la mejor tecnología se veían más detalles del embrión. Entonces, la ecografía del primer trimestre, al principio, solamente servía para ver si el embarazo estaba ubicado en la cavidad, si tenía latidos positivos, si crecía adecuadamente, y si había alguna otra patología, algún hematoma retrocoriónico o algún quiste de ovario, ¿sí? Pero no servía para ver el detalle de la anatomía embrionaria. Y con el advenimiento de nuevos equipos, se empezó a ver que se veía perfecto. Lo que empezaron a ver, todas las estructuras embrionarias que se veían en el feto del segundo trimestre, ya se veían al final del primer trimestre. Entonces nació el concepto de la embriosonografía, que es la descripción anatómica del embrión, ¿sí? Y tratar de detectar las anomalías embrionarias o fetales en esta etapa del embarazo. Así es como surge después la ecografía 11-14, que vamos a ver en la clase que viene. Entonces, se empezó a detectar que ya a la séptima, octava semana, yo podía ver con suficiente nivel de discriminación las estructuras del sistema nervioso fetal, el diencéfalo, el mesencéfalo, el rombencéfalo, de donde van a después evolucionar las distintas estructuras encefálicas. ¿Sí? Se podían ver las extremidades superiores, inferiores, el saco amniótico, ¿sí? Con bastante buena definición. Se podía ver la hernia fisiológica del intestino, ahora vamos a ver una foto. ¿Sí? Acá otra vez vuelvo a mencionar, acá en el diencéfalo se ven las vesículas del telencéfalo, entre ambas forman el prosencéfalo, después el mesencéfalo o cerebro antiguo, donde está el acueducto de Silvio, y por último las estructuras prácticamente del tronco cerebral, que es el rombencéfalo, que es esta parte de acá.
metencéfalo, el mesencéfalo y el rompencéfalo forman el tronco cerebral. Acá se ve cómo más o menos en la 9ª semana se identifica parte del intestino fetal en la herniación fisiológica. Sobresale hacia afuera, se hernia el intestino y ahí es donde va rotando con la rotación correcta y después se vuelve a introducir en el abdomen y se cierra esa hernia. Acá se ve la hernia fisiológica. Este es un corte transversal que pasa a nivel del abdomen fetal. Y también se puede identificar esto que es el cordón. Se puede, ya con este cursor, que es el cursor del Doppler, con un Doppler pulsado, yo puedo identificar la sístole de la arteria umbilical. Digamos que al principio no hay flujo en diástole, o sea, acá solamente hay en sístole, y en diástole hay ausencia de flujo, y otra vez en la próxima sístole, y así sucesivamente. Y este flujo es el flujo venoso que va en sentido inverso. En la 11ª y 12ª semanas, ya a partir de las 11 semanas, el intestino ya se metió hacia adentro y veo la pared normal con la implantación del cordón. Ya puedo ver la calota bien ecogénica porque ya se empieza despacito a osificar. Puedo ver las estructuras del aparato urinario, puedo ver las cámaras cardíacas, los huesos largos y las estructuras del paladar. Acá, por ejemplo, se ve el hueso, la nariz, el paladar, el hueso frontal. Bueno, en el primer trimestre anormal, vamos a ver que hay un 15% de abortos espontáneos, que muchos de ellos no nos vamos a enterar. El motivo de consulta cuando hay una amenaza de aborto es la hemorragia, ¿sí? Y entonces podemos establecer una serie de síndromes que son la amenaza de aborto, cuando hay sangrado, hay dolor, pero el orificio cervical externo está cerrado. El aborto en curso es cuando hay una hemorragia importante, con dolor importante, pero el orificio cervical externo está permeable. El aborto incompleto es cuando yo ya no veo saco gestacional en la ecografía, veo el orificio permeable y se ve el endometrio muy engrosado y heterogéneo porque ahí quedan restos, ¿sí? Restos ovulares. Y el aborto completo es cuando se expulsa completamente el producto de la gestación y vuelve a retomar su espesor normal del endometrio y los ovarios normales. O sea que puede suceder que en algunos casos una paciente refiere haber tenido una pérdida importante con coágulos y que al momento de hacerle la ecografía yo prácticamente no veo nada y salvo que analice ese coágulo y vea si hay restos ovulares, podría incluso no enterarme de que esa paciente tuvo un aborto. Así es como pasa a veces en la realidad. Cuando hay hemorragia en el primer trimestre, yo con la ecografía puedo tratar de evaluar para ver cuál es la causa, ¿no? La causa de la hemorragia. Primero tengo que verificar que el embarazo esté viable, por eso pregunto, ¿hay saco gestacional? Sí, hay saco. ¿Tiene los latidos? Tiene los latidos. ¿Los contornos son regulares? ¿Hay alguna colección? ¿Hay algún hematoma? Todo eso puedo evaluar, ¿sí? Después puede ser que el saco no esté en la cavidad endometrial, que esté afuera, en otro lugar. Entonces, si no veo el saco en la cavidad endometrial, tengo que ir a buscarlo a otro lado. Ese saco que estoy viendo es normal, tiene los contornos regulares, como dijimos recién, tiene el embrión con latidos. ¿Sí? Si hay alguna colección asociada a ese sangrado, tengo que tratar de identificar un hematoma.
Y si el embarazo está fuera del lugar, tengo que ver dónde está. Tratar de ubicarlo primero. A veces puedo ver una masa anexial y no ver el saco gestacional. A veces no se ve. De hecho, si yo no veo el saco gestacional fuera de la cavidad endometrial, yo puedo sospechar que hay un embarazo ectópico, pero no le puedo poner la firma, ¿sí? Yo puedo certificar que hay un embarazo ectópico cuando veo el saco, veo el embrión y veo el latido fuera de la cavidad. Si no, voy a tener una probabilidad muy alta o no, pero no voy a tener la certeza. Entonces son todos los posibles escenarios que se presentan cuando evaluamos una ecografía del primer trimestre. Vamos a ver algunos casitos más para terminar. Acá vemos, por ejemplo, una ecografía transvaginal, donde todo esto que se ve acá es la ecoestructura del miometrio, ¿sí? Es como finamente heterogéneo, gris oscuro, y en la zona más ecogénica, que es la zona central, veo una imagen anecoica, con un halo hiperecoico, grueso, y una estructura anular en el centro. ¿Qué puede ser esto? A ver, ¿qué se les ocurre? Una estructura anular en el centro del saco gestacional. ¿Qué puede ser esto? A ver, tiren algo. Lo vimos hace un ratito, una estructura embrionaria. A ver, ¿Saco vitelino? el saco vitelino, correcto. O sea, si yo veo saco vitelino, prácticamente estoy seguro de que eso es un embarazo. Ahora, vos me puedes preguntar, ¿y ese embarazo es viable? Y no lo sé, porque mientras no vea latido, yo no puedo estar totalmente seguro. Pero sí sé que dijimos que hasta más o menos 12 milímetros, a partir de los 12 milímetros yo ya tengo que ver sí o sí el saco vitelino, y a partir de los 18 milímetros tengo que ver sí o sí el embrión. O sea que vamos a ver, por ejemplo, si tengo un saco gestacional. Ahora vamos a ver un ejemplo. Un saco gestacional más grande, vamos a poner de 25 milímetros, irregular, y no veo ni saco vitelino ni embrión, tengo el derecho de pensar de que ese embarazo no está viable. No obstante, si a mí me pasa eso, como de hecho no suele pasar, yo le digo, mire, no se ve todavía el embrión, vamos a esperar 10 días para estar seguros, ¿sí? Siempre hay que darle esa chance, uno no puede, a veces no es tan fácil porque nos podemos equivocar y lo que hay que disminuir acá es la equivocación a cero, ¿no? Entonces, no va a pasar nada, yo le dejo 10 días más y la vuelvo a evaluar. Y si ese embarazo no está funcionando bien, si está detenido, dentro de 10 días va a tener el mismo tamaño, o salvo que tenga un aborto en el medio que expulse coágulos y bueno, que se desencadene el aborto, ¿no? Bueno, entonces, como dice esta foto, el útero puede tener un saco gestacional, como este caso que decías muy bien vos, o puede estar vacío, ¿sí? Acá veo el útero, las dos flechitas me están señalando el endometrio, gordito, engrosado, un poco heterogéneo, pero no veo saco. Si no veo saco, puede ser que sea normal, que no haya embarazo, o si hay sospecha de embarazo porque tiene un test positivo, tengo que la obligación de ir a buscar a algún otro lugar el saco. Si es un embarazo muy reciente, muy precoz, puedo no ver saco porque todavía no se formó, ¿sí? Pero acuérdense que había un umbral, por eso acá, si la subunidad beta es de 1200 mil unidades o un poquito más, teóricamente debería haber un saco gestacional. Pero como no sabemos, porque no tenemos la subunidad beta, lo que hacemos es calcular la fecha de última menstruación. Si la persona tiene FUM incierta porque es irregular, tenemos que ir a buscar sí o sí en las distintas regiones anexiales para ver si hay alguna masa anexial. Entonces acá vemos
En uno de los anexos vemos el ovario con sus características normales y las flechas curvas muestran un saco gestacional pequeñito fuera del útero. O sea, este sería un embarazo ectópico muy pequeñito, pero que ya está visible. Si el embarazo es muy precoz y es normal, puedo no ver nada, y entonces hay que esperar 15 días y se vuelve a estudiar. Acá está el caso que les decía hace un rato. Si yo tengo un saco grande como este, que debe tener seguramente 35 milímetros acá, un poquito irregular, pero el halo hiperecoico, ¿sí? Pero no tengo ni saco vitelino ni embrión siendo más de 16 milímetros, tengo que pensar de que este saco de que este embarazo es anormal. Si yo veo por primera vez a esta paciente y me viene con esta imagen y estos datos, yo siempre tengo que tener la duda, esperamos 10 días y la volvemos a repetir. Acá el saco más grande todavía, y que se mide 5 centímetros por 2, ya no se ve tan ecogénica la periferia, son embarazos que seguramente no son viables. Ya estamos llegando aquí. Dijimos que podíamos evaluar las colecciones. Los hematomas pueden estar retrocoriónicos, pueden ser hematomas marginales, ¿sí? Como en este caso, acá se ve la placenta y se ve un hematoma. Esta colección en la placenta se ve, o el corión frondoso se ve hiperecogénico, y la colección hemática, o la colección en este caso, se ve hipoecoica, con algunos ecos acá un pequeño tabique. Esto con una paciente con dolor y metrorragia, seguramente esto es un hematoma. En estos casos hay una amenaza de aborto, y bueno, hay que rezar de que esto no comprometa un porcentaje importante de la placentaria, porque si no el feto se queda sin irrigación y se muere. Reposo absoluto, medidas de antiespasmódicos y nada más. Y esperar. No hay recetas para esto. Hay algunas anormalidades, como el bulto coriónico, que se ve como una pelotita, como un engrosamiento del corión. Suelen ser, se hace seguimiento, en general suelen ser de evolución normal, aunque está descrito que a veces pueden asociarse a algún tipo de malformación. Otro dato a tener en cuenta es cuando el embrión y el saco, hay alrededor del embrión poco líquido, ¿sí? Si hay menos de 4 milímetros entre el diámetro del saco y el diámetro del embrión, esto indica mal pronóstico. Cuando vemos el embrión, la actividad cardíaca en el transvaginal se ve casi inmediatamente. Por vía transabdominal puede demorarse hasta la semana 6 para poder ver bien la actividad cardíaca. Pero si veo un embrión de 5 milímetros sin actividad cardíaca, también es de mal pronóstico. En estos casos, lo mismo de siempre. Si hay dudas, se espera una semana. Acuérdense que el embrión crece un milímetro por día, o sea que entre una semana tiene que tener 7 milímetros más y la vitalidad totalmente normal, la actividad cardíaca. Si el endometrio está engrosado y heterogéneo, puede pasar esto en el aborto incompleto, o si hay alguna enfermedad gestacional. Vamos a hablar después algunas palabras sobre enfermedad trofoblástica gestacional. A ver un segundito, vamos a parar la grabación. Yo voy a